cambiar completamente de tema. Cuando estamos viviendo temperaturas ayer sobre los 34 grados, hoy día sobre los 33, es momento pertinente para hablar del calor, que nos afecta a todos, por cierto, pero hay personas que son más propensas a sufrir riesgos mayores con el calor. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son los síntomas que debiesen preocupar? ¿Cómo evitar una posible emergencia a raíz del calor? Queremos conversar sobre esto junto al médico internista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el doctor Alfredo Parra, a quien ya vemos ahí en imágenes. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días todavía y gracias por este contacto. Hola Carla, muy buenos días. A ver, a todos nos afecta el calor, yo creo. Estamos teniendo temperaturas súper altas, hay una especie de letargo, se hace difícil, pero hay gente que es más propensa, hay personas que realmente tienen un riesgo de, a raíz del calor, sufrir complicaciones. Exactamente, tal como tú lo mencionas, hay personas que tienen más dificultades para eliminar un poco el exceso de calor que se produce a nivel de su cuerpo. Y eso se ve más que nada en ciertos grupos como por ejemplo los adultos mayores, los niños y las personas sobre todo que tienen enfermedades crónicas, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, los pacientes con diabetes, los pacientes con enfermedades respiratorias como el asma, son pacientes que pueden tener un cierto grado de descompensación de su enfermedad y tener que consultar y terminar hospitalizadas por ese problema. Ya, a ese punto de llegar a tener que vivir una emergencia, yo no sé si se puede calificar así, pero es como una especie de shock de calor o es algo que se va en el fondo generando por este calor acumulativo, porque estamos teniendo varios días de altas temperaturas. Las temperaturas altas están durando más tiempo en el día. Anoche, a las 9, 10 de la noche, teníamos 26 grados. Entonces, ¿es algo acumulativo o es algo que en un momento de mucho calor se produce en los sistemas inmunes, en el cuerpo de las personas que a lo mejor tienen estas enfermedades de base? Claro, en relación a su enfermedad, la sintomatología que se va produciendo se va marcando cada vez más. Eso produce que se vayan exacerbando todos los síntomas y sus problemas. Por ejemplo, las personas que tienen dificultad respiratoria les genera lo que nosotros llamamos disnea, que es la dificultad para respirar. Claro. Y eso se va lentamente progresando hasta que empieza a haber compromiso de las vías respiratorias y progresivamente van requiriendo, por ejemplo, apoyo de cierta ventilación y algún dispositivo avanzado para poder seguir soportando la sintomatología misma. Hay algunos pacientes que incluso pueden terminar, por ejemplo, en ventilación mecánica. Entonces, son cosas que progresivamente se van generando. Ahora, ¿qué es normal y qué no es normal como efecto del calor? Porque me imagino que todos sintamos una especie como de ahogo, de que nos cuesta un poco más hacer las cosas, no sé, que a lo mejor uno está más aletargado, hay gente que le da mucho sueño, el calor también podría estar dentro del rango normal, usted me lo va a decir, doctor, pero ¿cuándo uno ya debiese alertarse y decir, pucha, esto a lo mejor va más allá, puedo terminar en un cuadro peor teniendo una emergencia a raíz del calor? Exactamente, es súper importante identificar y discriminar muy bien qué es lo que hace la diferencia. Básicamente uno siempre va a sentir una especie de dolor de cabeza, cefalea, uno siente los síntomas que van asociados, por ejemplo, con la deshidratación, uno siente un poco más de complicaciones en ese sentido, básicamente, pero ya cuando usted tiene un problema por el cual le está siendo imposible llevar la vida normal que usted generalmente tiene, entonces es momento de consultar. Por ejemplo, si empieza con compromiso de conciencia, si empieza con dificultad para respirar que es demasiado marcada, si tiene algunos otros problemas relacionados con esa esfera, básicamente ya es momento de ir a un servicio de urgencia. Y sobre todo es súper importante para los pacientes que tienen alguna dificultad para poder manifestar la enfermedad como tal, ¿sí? Cuando no son capaces de contar lo que sienten. Y eso sobre todo son los adultos mayores que empiezan a tener alteraciones del comportamiento o los niños pequeños que tampoco pueden manifestar efectivamente qué es lo que les sucede. Entonces, son esos grupos los que uno tiene que estar marcadamente viendo qué es lo que pasa. Ya, este punto es súper bueno, ¿eh? Es súper bueno porque en el fondo nos obliga a los que estamos a lo mejor con la capacidad de tener nuestra atención más arriba, mirar a estos grupos, mirar al adulto mayor, mirar a la guagüita. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros podemos ver que nos den cuenta de algo que no es normal? Porque uno dirá, mira, está un poco más decaído, todos sentimos como una especie de sopor. Después de almuerzo, además, con calor, dan como ganas de dormir y uno siente así como una especie de fatiga. A lo mejor uno mirará una guagüita así y dirá, bueno, es producto de que hace calor, pero no es para tanto. ¿Cuándo me alerto como mamá? ¿Cuándo me alerto como cuidadora de un adulto mayor? Claro, yo generalmente como trabajo con pacientes adultos, estoy más que nada asociado como a ese Ya, grupo en general. más a los adultos mayores.
Exactamente. En ese grupo, sobre todo, lo que uno ve son alteraciones del comportamiento. Empiezan a desorientarse, se empiezan a perder más y sus enfermedades empiezan a marcarse de forma específica. Por ejemplo, un paciente con asma empieza a costarle más respirar. Entonces, ahí uno tiene que ir dándose cuenta que este paciente va a ir progresando hasta generar una enfermedad que está más complicada, básicamente. Ya. ¿Hay riesgos? Eh, ¿Hay sí, riesgos vasculares que puedan a lo mejor desatarse por el calor? Pacientes que, no sé, sean más propensos a un paro cardiorrespiratorio, personas que estén con diabetes, por ejemplo, ¿esas personas tienen más riesgo de tener un evento, una emergencia por calor? sí, desde el punto de vista cardiovascular, estos golpes de calor, como le estamos habitualmente diciendo, son los desencadenantes de ciertas... eh, lo que se genera es como una vasodilatación del cuerpo en general, y eso hace que uno requiera más flujo sanguíneo para los distintos órganos del cuerpo, sobre todo uno de los tejidos más grandes del cuerpo, que es la piel. Entonces, eso implica que el corazón, por ejemplo, tiene que bombear más rápido y con una frecuencia mayor. Y eso puede desencadenar desde alteraciones del ritmo cardíaco, arritmias, hasta infartos cardíacos, complicaciones vasculares mismas. Entonces, los pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia cardíaca tienen que tener mucho cuidado porque es causa de descompensación de su enfermedad. ¿Y cómo prevenir, doctor? Usted recién me decía que en el fondo lo que hace la diferencia entre personas que tienen estas enfermedades de base y a lo mejor todos los que igual nos sentimos afectados por el calor es que hay más dificultad para que el cuerpo pueda liberar ese calor, para que de alguna manera, me imagino, el cuerpo se enfríe. ¿Cuál sería como la clave para a lo mejor prevenir, sobre todo en ese caso, para que después también, se lo vuelvo a preguntar si quiere, demos algunas claves generales, pero en el caso de los pacientes más propensos, ¿qué deberían hacer? ¿Dónde está la clave para poder tratar de liberar mejor el calor? La mejor forma de hacerlo es prevenir exponerse directamente al calor. Lo que hay que hacer es tratar de mantenerse en zonas donde estemos acondicionados, específicamente donde esté climatizado para ello. Y si usted no puede estar en su casa, por ejemplo, lo ideal es que pueda ir a algún lugar donde sí haya climatización. Escapar de la exposición, por lo tanto, colocarse en zonas donde hayan sombra, tratar de no hacer actividad física o de exponerse entre las horas donde existe mayor cantidad de luz y más cantidad ¿cómo se llama? Sol, y por lo tanto uno debería tratar de hacer las actividades al aire libre antes del mediodía y después de las 6 de la tarde aproximadamente, aunque Ya. hoy en día con las temperaturas que hay a las 8 en general, igual tampoco es una buena idea hacer mucho ejercicio, por ejemplo. La otra recomendación siempre es tratar de evitar la deshidratación, que es lo que también va generando la sintomatología y por lo tanto uno tiene que hidratarse bien. Eh, y esas cosas como en recomendaciones generales, básicamente. Eso es como lo que uno podría, Doctor. fuera de todo lo que significa evitar las quemaduras y todo el resto de las cosas que ven más los médicos de la área de la dermatología. Ya, ahora le quiero preguntar como tips, porque usted me dice hidratarse. Ya, perfecto, hidratarse. Pero ¿qué significa eso? En el fondo, tomarme un vaso de agua. ¿Sirve que ese vaso de agua esté más frío? En el fondo también, ¿cómo bajar el calor? No sé, pensaba mientras lo escuchaba. ¿Habrá partes del cuerpo donde si uno desabriga es más fácil que el cuerpo baje el nivel de calor? No sé si es una sensación o es verdad, pero si yo me saco los calcetines, por ejemplo, siento que refresca mucho más mi cuerpo. A lo mejor hay zonas del cuerpo donde uno guarda más calor que otras zonas. A lo mejor tomar algo más frío efectivamente le baja la temperatura. No sé si son mitos o no, digamos, para que usted me lo aclare. Sí, en general hay algunas cosas generales y otras cosas que se han traspasado como mitos, A básicamente. ver. Lo que uno tiene que hacer es tratar de hidratarse lo mejor y mayor y con la mayor cantidad posible. Eso implica 2 litros de agua diario por lo menos, pero no 2 litros de agua diario de forma simultánea, sino que irlos parcelando a lo largo del día para evitar la deshidratación a lo largo del día. Los otros son los del cuerpo específicas que uno pueda hacer para tratar de eliminar calor, eso no está muy documentado, la verdad. Lo que sí uno tiene que tratar de hacer es evitar el sobreabrigo, sobre todo en los niños, de repente uno abusa de eso, los Mm, abriga mucho y sí. genera que hagan fiebre. En el caso sobre todo de ellos, es una población especial que hay que tener cuidado.
Pero esas son como las recomendaciones básicas. Ya, y en la alimentación, por ejemplo, yo no sé si es mito o no, pero hay gente que dice, no comas cosas muy dulces porque eso aumenta las calorías, entonces te puede dar más calor. Y pasa un poco con el cuerpo, que como que en esta época pide, yo diría, cosas un poco más frescas y las cosas más dulces que en el invierno te llaman mucho, a lo mejor ya no te llaman tanto. No sé si será mito o realidad que a lo mejor las cosas más frescas sirven en esta época más que las cosas muy elevadas en calorías. Claro, es como para tratar de buscar un poco algo que nos permita retener calor en el invierno, básicamente. Son fenómenos térmicos. Claro. Pero en el verano, básicamente, uno ya no necesita eso. Lo que necesita hacer es todo lo contrario, es tratar de expeler el exceso de calor que O existe. sea, mejor no Ahora, comer cosas tan dulces, tan calóricas, por ejemplo. claro, eso no tengo conocimiento, básicamente, que esté muy documentado, Ya. pero sí es una cosa que uno lo hace de forma innata. Ya, y el tomarse la cerveza helada, por ejemplo, que es un clásico de esta época, ¿es alcohol igual? Yo no sé si el alcohol contribuye a efectivamente bajar el calor en el cuerpo o esto no está estudiado y la verdad es que cualquier tipo de hidratación al final sirve. No, Sin el lo exceso, ideal por es supuesto, estamos básicamente. diciendo. Claro, igual lo ideal siempre es tratar de evitar el consumo de bebida alcohólica en exceso, porque eso al final genera un círculo vicioso y más deshidratación, ¿sí? Ah, Porque la ya, cerveza en general lo que hace es aumentar la diuresis, y como uno elimina más agua del cuerpo, al final termina más deshidratado de lo que ya comenzó. Por lo tanto, lo ideal en esos casos es consumir agua fresca, algo que aumente la cantidad de agua disponible, porque también eso tiene un efecto regulador. ya. Estamos viendo imágenes y otro clásico que uno hace y por una cosa natural, me imagino, sobre todo también cuando se expone al sol, al calor, es refrescarse mojándose. O sea, obviamente aquí me imagino Claro, que sirve mojarse la cabeza. Yo le hablaba de zona, en general la gente se refresca mojándose el pelo, mojándose la zona del cuello. ¿Todo eso tiene algún efecto en poder liberar calor? pero te lo pongo de la siguiente forma. Cuando uno va a la playa, las temperaturas que uno tiene cerca del agua en general están más reguladas que las temperaturas en las zonas donde no hay agua, ¿sí? Entonces uno sabe que el agua tiene un efecto termorregulador que permite un poco bajar la cantidad de temperatura corporal, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que también uno hace con los pacientes que necesitan enfriarlos por alguna enfermedad como tal. Le pone paños fríos, trata de hacer que las diferencias de calor existente entre lo que está programado a nivel del cuerpo versus lo que uno le coloca de forma externa sea muy diferente para poder tratar de bajar la temperatura lo que más se pueda, ¿sí? Pero tampoco es buena idea hacerlo de forma tan marcada, Tan porque el rebote abrupta. después de las diferencias va a hacer que uno termine con una temperatura que no es muy agradable, que es lo típico que hace la gente, por ejemplo, cuando se baña con agua fría en la noche, Mm, ¿sí? Lo ideal es que no sea tan fría el agua. ya. Sí, igual que yo he visto, para bajar la fiebre, paños helados y en las clínicas o los Exactamente. hospitales te dicen no, tibios, como que sea progresivo esta baja de temperatura del Sí. cuerpo. Claro, porque si no se produce desbalances también, calofrío, entonces genera básicamente más complicaciones. Ya, pues parece obvio el tema del calor, pero no lo es, sobre todo pensando en que hay un grupo de personas que pueden estar mucho más expuestas y que pueden terminar con consecuencias graves a raíz de estas temperaturas tan altas. Así que vale la pena también conversarlo, doctor, desmitificar algunas cosas, hacer otras que hacemos incluso de manera natural para poder enfrentar estos días que están bien exigentes en materia climática. Que le vaya muy bien, doctor Alfredo Parra. Gracias por habernos acompañado durante esta mañana Muchas gracias, que informativa. estés muy bien. Muchas gracias Que por la tenga un buen oportunidad. día. Nos vemos.